Continuamos con el punto 3.3. Riesgos en el ciclo de vida de desarrollo de software. En cualquier punto del ciclo de vida de un producto puede tener riesgos asociados. Entonces, también hay un ciclo de vida del riesgo. Eso significa que podemos identificar 4 partes. Identificar el riesgo, evaluar el riesgo, adaptar medidas y gestionar el riesgo. ¿Qué significa cada uno? Número 1. ¿Qué es lo que hacemos? Pues identificar el riesgo. Cogemos y, dependiendo cuáles sean los distintos métodos que tengamos implementados, identificamos este riesgo. Vemos si es un comportamiento temporal, vemos si es un tema de recursos o de capacidad. Una vez que lo tenemos ya identificado, lo que hacemos es evaluar el riesgo. ¿Qué hacemos? Identificamos, por ejemplo, si es correcto. Evaluamos, si es correcta la identificación inicial que hemos hecho, por ejemplo, cuál es la categoría de la arquitectura. Intentamos dar un poquito más información, ¿no?, de ese riesgo. Intentamos indagar. Es como si estuviéramos analizando el riesgo. Al final es lo mismo. Lo analizamos, lo evaluamos. Tras esto, vamos al punto 3. ¿Qué es lo que se hace con el riesgo? Miramos las medidas que se tienen que tomar. Miramos qué medidas hay que hacer para mitigar este riesgo. ¿Cuál es la implementación que se tiene que hacer para mitigarlo? Por último, ¿qué es lo que hacemos? Pues gestionar el riesgo, gestionarlo para finalmente mitigarlo, para finalmente incluirlo dentro de una mejora continua que va a hacer que el riesgo desaparezca y si no desaparece, al menos intentar disminuirlo lo máximo posible. De esta forma, aquí tenemos este pequeño gráfico, que identificamos el riesgo, evaluamos el riesgo, adaptamos medidas y gestionamos el riesgo. Incluso esta gráfica podría ser cíclica, ya que podemos volver a identificar, volver a evaluar, adaptar y volver a gestionar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta vamos a llamarlo así, el ciclo de vida de estos riesgos? Es muy importante este párrafo que aparece aquí. Muy importante que tengamos involucrados a toda la parte, tanto de negocio como a la parte del personal técnico. A la parte de negocio la tenemos que involucrar porque ellos son los que saben cuál es el impacto a nivel económico y a nivel de reputación. Vamos, a nivel financiero ellos son qué es lo que puede repercutir en este riesgo. Si por lo que sea nosotros lo decimos a nuestro cliente, por ejemplo, y ellos no lo saben, ellos serán los responsables de coger y de llamar a las personas adecuadas que sepan cuál es este impacto a nivel de negocio. Lo mismo ocurre con el personal técnico. Nosotros, como personas técnicas, tenemos que ser los responsables de preguntar o de contactar con los equipos necesarios que nos ayuden a gestionar correctamente este riesgo y a decir todas las implicaciones que tiene. Por ejemplo, puede haber un riesgo o puede haber un sistema a nivel de base de datos. Imaginaros un sistema muy, muy complejo a nivel de un sistema multihilo, como hemos visto anteriormente, en una arquitectura multihilo o en una arquitectura distribuida. Imaginaros algo muy complejo. Igual es necesario que hablemos con una persona muy técnica, pero que sepa mucho a nivel de base de datos, por ejemplo, relacionales o no relacionales, para que nos sepa decir exactamente cuál puede ser las implicaciones directas de este riesgo, cuál es el riesgo exacto que vamos a tener y a partir de eso también negocio asumirá cuál es el impacto económico y financiero. Aparte de esto hay una parte también muy importante añadida, que son que continuamente, mejor dicho, que cuanto antes veamos el riesgo, mejor. Por lo tanto, cuanto antes se prueben las cosas, mejor. Es súper importante que si tenemos que encontrar un riesgo se haga lo antes posible y no dejarlo para el final. Porque cuanto antes encontremos este riesgo, supone un mayor desembolso, un mayor coste. Por lo tanto, cuanto antes encontremos los riesgos, más tiempo tendremos para anticiparnos. ¿Por qué? Porque esto puede ser una bola de nieve. Este pequeño riesgo puede hacer que luego vaya en otro riesgo más grande, que tenga otro riesgo más grande, otro riesgo más grande. Entonces, si lo encontramos en una fase 1, igual resulta que me lo invento, igual son
100 euros lo que cuesta, resulta que en una fase 2 igual lo que cuesta son 300 y resulta que en una fase 3 o 4, imaginaros ya cuando está todo el producto completo, igual resulta que son 1000 euros. Y generalmente la gráfica de coste no suele ser lineal, igual es más exponencial, porque se va dependiendo cuál sea la complejidad del producto. Pero mucho cuidado con esto. Entonces, al final también como concepto clave a remarcar que la realización de pruebas de rendimiento, lo que acabo de decir, debe de empezar cuanto antes dentro del ciclo de vida del producto para minimizar su coste. Cuando antes se detecte, menor será su coste. Y también importante a comentar que nunca se podrá eliminar el riesgo de defectos al completo. Es por ello que se debe de proporcionar porcentajes y métricas claras para evaluar su probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que interactuar con nuestro cliente y nos pregunta, oye, ¿cuál es el riesgo de esto? No puedes decir es muy probable o es poco probable. Vale, pero ¿qué significa que es muy probable o es poco probable? ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Muchas veces ocurre de que diciendo esto es que no queda claro. Entonces lo mejor es dar números, ofrecer estas métricas. Es decir, mira, pues ten en cuenta que esto puede tener una probabilidad del 70%. Entonces ya estás dando ahí un dato claro que está ayudando a la otra persona a entender cuál es el riesgo que esto conlleva. Y a partir de ahí puede saber o puede hacer sus cálculos, por ejemplo, el negocio puede hacer sus cálculos financieros. O si merece la pena resolverlo o no resolverlo.